Horarios. Ay. A ver, déjenme, yo busco aquí, que es que lo tengo anotado. Creo que me hacía faltan 2 grupos de subir el estudio administrativo. El estudio administrativo, igual la semana pasada fuimos muy claros de que tenían toda la semana, que hasta el sábado, creo que era a las 22, tenían el plazo para subirlo. Algunos me los enviaron al correo, yo les puse en el correo, les dije, súbalo a la plataforma del curso, porque ahí es donde está abierto para que lo suban y donde están las fechas de cuándo tienen para entregarlo. Así que pónganse en las pilas, porque igual no recibo nada en mi correo. Para eso tenemos la plataforma de la U, para eso se está abriendo con una semana de anticipación, ustedes lo saben, y por lo tanto, si en una semana no son capaces de hacer una tarea y de apegarse a lo que hemos definido, me parece que van a tener que ordenarse en esa parte. Déjenme, ahorita yo busco aquí a ver dónde es que los... Pero anoche que revisé, me hacían falta 2 grupos. Ustedes saben quiénes han subido, quiénes no subieron las tareas y el estudio administrativo. Ok, perfecto. Hasta aquí. Veamos a ver. Hay dudas, hay algo que nos haya quedado, que necesitamos clarificar antes de entrar puntualmente a los temas de hoy. ¿Alguien tiene algo que comentar, tiene que decir? Dame hoy, ¿quiénes se exponen? No sabría decirte, pero si quiere voy a revisar la lista. Profe, hoy exponemos mi compañero Pablo y yo, Eric. Pablo y Eric, ok, perfecto. ¿Están preparados para eso, Pablo y Eric? Sí, profe. Perfecto. ¿Puedo empezar ya? Vamos a ver, entonces no hay nada, no hay preguntas, no hay comentarios, todos estamos claros. A partir de esta semana empezamos ya con lo del estudio financiero. Desde la semana pasada ya empezamos con eso, y durante este mes y parte del siguiente mes vamos a estar centrados sobre el estudio financiero. El estudio administrativo lo dejamos aparte ya. Ya eso se cerraron, todas las tareas que teníamos, lo del informe, igual, eso ya se cerró. Ya vamos a concentrarnos en el estudio administrativo. Igual necesitamos entonces que hagan preguntas, que participen, que le hagan las lecturas, que de los temas que cada compañero está presentando los lean ustedes por aparte para llegar a compartir, para llegar a reflexionar, para ver qué problemas están teniendo a la hora de formular su proyecto. Y más o menos después de la tercera semana vamos a estar entonces igual como lo hicimos con el estudio administrativo. Vamos a hacer una B de Godwin, vamos a hacer una SQA, vamos a ver un video, vamos a hacer un foro, vamos a pasar un cuestionario, y al final entonces estaríamos cerrando con el estudio administrativo, el estudio financiero. Vemos ahí dentro del estudio financiero igual la parte social, la parte ambiental, y estaremos haciendo el compendio ya de todos los otros estudios para presentar el documento final. Entonces vean que estamos a tiempo, todavía tenemos septiembre, octubre y parte de noviembre para cerrar con el estudio financiero, que es el más duro, el más largo, el que más trabajo necesita, y poder tener espacio igual para las últimas 2 o 3 lecciones. Ustedes tienen que igual exponer, tienen que entregarme el documento, con el documento escrito antes de la presentación, para que lleguen a la presentación igual a presentar qué fue lo que trabajaron durante todo el año. Estamos con eso. Mire, en guerra avisada no muere soldado. Tenemos tiempo suficiente, no dejen para lo último. Vean que se están dejando atrasar con el estudio administrativo, se dejaron atrasar. Desde un inicio les indiqué, les dije, pónganse en las pilas, no dejen para lo último, y vean que igual dejan para último momento. En el último momento
me dicen X, Y cosa, me sale con una disculpa, y olvídese que las reglas están claras y cada clase la ponemos nuevamente y se la recuerdo. Tienen espacio suficiente, tenemos tiempo suficiente, nos programamos con antelación, indicamos cuáles son los momentos en los cuales hay que hacer la entrega. Mire que no hemos saturado las entregas, sino que han sido distribuidas acorde a lo que hemos visto en teoría. Así que me parece que tienen que tomar conciencia de sus responsabilidades y apegarse a lo que estamos definiendo. ¿Ok? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Se ha estado entendiendo en la parte del estudio financiero. La parte del estudio financiero, yo creo que la teoría no es tan importante, aunque sí hay algunas definiciones que uno tiene que tener claro y algunas fórmulas que hay que utilizar puntualmente, pero aquí lo más importante es que ustedes puedan aplicar eso en el proyecto que ustedes están trabajando. Y aquí se acordarán de lo que yo les decía al inicio. Miren, yo estoy pensando en el estudio financiero. ¿Recuerdan cuando desde el diagnóstico, cuando desde el tema que iban a escoger, cuando desde el estudio técnico, cuando desde el estudio de mercado, yo les decía, mire, es que si no, esto no está bien, van a llegar al estudio financiero y no van a ser capaces de salir con el estudio financiero? Pero vean que yo estaba viendo integralmente, yo tenía una visión sistémica de lo que significa formular un proyecto de inversión, y sobre todo de que si usted no tiene los elementos y la claridad de lo que es el proyecto, llegar al estudio financiero igual usted se va a perder. Se van a perder, porque igual uno tiene que tener muy claro los diferentes estudios y cuáles fueron las cédulas presupuestarias para ahora sí nuevamente mentalmente organizar todo lo que son costos, todo lo que es ingresos, y a partir de ahí, bueno, analizar la parte financiera. Entonces, aquí, mire que este es el compendio, estamos cerrando de dónde venimos, hacia dónde es que vamos, hacia la formulación de un proyecto de inversión, que eso lo tiene que tener uno claro en la mente. Esa imagen adelantada de lo que yo quiero de ese proyecto, ya lo debemos de tener para poder cerrar con el estudio financiero. Ok, entonces, si no es más, le damos el pase a Pablo y a Eric para que nos hagan sus exposiciones. Les pido por favor que participen, porque no están participando. No están haciendo las preguntas. Mire que creo que andan atrasados, esperan que veamos en clase los temas para después entonces igual hacerme las preguntas a mí. No, las preguntas son para discutirlas aquí en clase. Es decir, estos temas ustedes debían de revisarlos. Miren que son 5, 6, 7, 8, 10 páginas del libro, de los cuales igual si lo leen, con eso tienen elementos para poder entonces, conforme los compañeros están exponiendo, bueno, poder hacer preguntas y poder compartir. Entonces recuerden, la clase no es para mí, la clase es para ustedes. La clase la están dando ustedes, yo lo que les estoy es guiando, lo que les estoy es igual complementando, y me parece que la forma como lo han estado haciendo ha sido muy bien, es decir, el análisis con lo cual ustedes lo hacen, las presentaciones, me parece que tienen muy buen rigor, pero lo que veo es muy poca participación de ustedes, y al final se dejan para el final para poner la parte práctica en sus proyectos, y entonces ahí es donde les coge el tarde para hacer las cosas. Bien, Pablo y Eric, adelante. Bueno, profe, voy a presentar. ¿La está viendo? Sí, ya está cargando, perfecto, ya se ve. Muy bien, ya está bien. Sí. Bueno, primero que todo, buenos días. A mi compañero Pablo y a mí nos corresponde hablar sobre costos de operación del proyecto. ¿Qué son los costos? Los costos hacen referencia a todos los desembolsos que se requieran hacer durante la vida útil del bien o un servicio. En síntesis, es todo el gasto o la inversión que yo haga para poder producir un producto o brindar un servicio. Existen diferentes categorías de servicios. Primero que todo, de costos, perdón. Primero que todo tenemos los costos de producción. Estos hacen referencia a toda la inversión o gasto que forman parte de la creación del producto de una forma directa. Por ejemplo, la mano de obra directa, los insumos de mantenimiento y demás. Seguidamente tenemos los costos administrativos, que comúnmente se conocen como gastos
porque estos no están directamente relacionados a la producción de servicio. O sea, sí están relacionados, pero de una forma indirecta. Entonces, se entiende como costo administrativo a todos aquellos gastos que forman parte de la estructura administrativa, como por ejemplo la gerencia, el alquiler, la contabilidad, los insumos de oficina como computadoras, materiales, etc. Existen demás tipos de costos, pero ahorita mi compañero Pablo les va a comentar los demás. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando el proyecto de inversión con respecto al estudio financiero, es de suma importancia tomar los costos y también los ingresos, que ahorita más adelante los vamos a hablar. Entonces, para poner en práctica y llevar un control del manejo de costos, es importante establecer cuadros o matrices como el que estoy presentando ahorita mismo. Para explicar cómo. Sí, profe. Ya, perdón. ¿Puedes volver, disculpa, que puedes volver al anterior, por favor? Ok, ¿y la anterior? Ok. Cuando tú hablas de costos de producción, y bien lo explicas, y costos de administración, lo que quiero es ubicarlos. A ver, mira, el contexto es fundamental en toda exposición. Estamos elaborando el estudio financiero, ¿no es cierto? Ahora, para poder realizar el estudio financiero y poder entonces sacar los costos de producción y los costos administrativos, como lo acaba de explicar Eric, tenemos que referenciarnos e irnos atrás. ¿Para qué fue que hicimos los otros estudios? Es decir, ¿para qué se hizo el diagnóstico? ¿Para qué se hizo el estudio de mercado? ¿Para qué se hizo el estudio técnico? ¿Para qué se hizo el estudio administrativo? Bueno, esos estudios se hicieron precisamente para especificar en cada uno de esos casos todo lo que compete a esos estudios. Ahora lo que estamos haciendo entonces es, en el análisis financiero, sacar todas las cédulas presupuestarias, y entonces cuando hablamos de costos de producción, inicialmente en la mente lo que tenemos que tener claro es qué fue lo que realizamos en el estudio técnico, ¿no es cierto? En el estudio técnico fue donde determinamos si era un producto, si era un bien o un servicio lo que íbamos a ofrecer, y qué íbamos a necesitar entonces de materiales, de equipo, de mano de obra, etcétera, etcétera, para ese bien o para ese servicio que íbamos a ofrecer. Entonces vean, volvemos aquí. Recuerda lo que yo les decía. Mire, es que si ustedes en el estudio técnico no tienen claro, no desglosan muy bien, ok, en qué consiste su proceso de producción o en qué consiste el servicio, y si no ubican muy bien las diferentes partes o componentes de ese servicio, y luego qué implica ese servicio en mano de obra, en equipo, en materiales, en infraestructura, etcétera, etcétera, después cuando lleguen al estudio financiero no lo van a poder realizar. Entonces, ahora sí me entienden por qué. Entonces, porque hablamos de que para poder determinar los costos de producción, si no tenemos claro cuál es el proceso productivo y no tenemos claro cuáles fueron las cédulas presupuestarias, no vamos a ser capaces de tener todos esos elementos. ¿Qué pasa si yo aquí en los costos de producción, por ejemplo, se me olvidó meter maquinaria, o se me olvidó meter equipo, o se me olvidó meter mano de obra, o se me olvidó meter infraestructura, o se me olvidó meter algo de lo cual signifique costo? Igual, si no los presento en el estudio financiero, quiere decir de que no se van a contemplar. Y entonces, si no se van a contemplar, el responsable de eso es uno quien es el que está formulando el proyecto de inversión. Entonces, vean la seriedad y lo que uno necesita de estar compenetrado. Acuérdense lo que yo les decía, de que una vez que formulemos el proyecto de inversión, igual pasa concurso a las instituciones que lo van a financiar. Y no va a ser solamente nuestro proyecto el que ellos van a revisar para aprobar, ¿no? Ese proyecto que presentemos va a competir con 10, 15, 20 o 30 proyectos más. Y por lo tanto, entonces, ¿en qué se van a basar ellos para decir este es el mejor? Bueno, aquel que cumpla, aquel que esté bien descrito, aquel que presentó todas las cédulas presupuestarias, aquel que analizó muy bien cada uno de los estudios, los hizo como deberían ser, y por lo tanto, a la hora del estudio financiero, efectivamente tomaron toda esa información y ahora sí nos están presentando desde el punto de vista financiero, ok, si es rentable o no es rentable, y qué pasa pues, si es de bien social o después de. Entonces, eso quería acotarlo, de que me parece que es importante. En el caso de los costos de producción es fundamentalmente entonces el soporte del estudio técnico, y en el caso del estudio administrativo, el soporte es el que acabamos de revisar, que mire que igual en ese las cédulas presupuestarias son fundamentales, porque si no incluimos esas cédulas presupuestarias, entonces se quedó por fuera un costo que
al final entonces no se va a poder realizar. Y si no se realiza, si por ejemplo no contemplé una secretaria, si no contemplé toda la parte de equipo que necesita para la parte administrativa, si no contemplé la parte, por ejemplo, de cómo pagar el IVA, de cómo pagar el impuesto de venta, si eso no lo considere, téngalo por seguro que a la hora de revisar el proyecto nos van a decir, vea, este proyecto va a fallar o falló por esto y esto y esto. Y eso es responsabilidad de nosotros como especialistas en formulación de proyectos. Muy bien, adelante, Eric. Bueno, profe, como hace usted referencia, para llegar allá al estudio financiero se debe tener muy claro cuál va a ser el servicio o producto que nosotros queramos brindar para que no se quede ninguna cuenta por fuera, ¿verdad? Entonces, para explicar el siguiente cuadro, voy a utilizar de ejemplo el proyecto de inversión que mi grupo y yo estamos realizando, que trata de realizar un restaurante en un cerro en el cantón de Naranjo, en un mirador más que todo. Entonces, acá pueden ver que hay detalle de cuenta y años de vida útil. Este cuadro sirve como manejo de costos de producción. Entonces, cada periodo 1, 2, 3 y 4 y así sucesivamente, al primera me va a dar un margen de cuánto gasto o cuánto costo voy a necesitar o voy a tener para ese primer año de funcionamiento del proyecto. Entonces, por ejemplo, mano de obra directa, que en mi caso de proyecto sería los meseros y los cocineros que van a hacer la comida para el restaurante, sería, por ejemplo, 50.000 colones el primer año. Materia prima e insumos, que serían las carnes, las frutas, los vegetales. En ese primer año, ¿cuánto va a necesitar de eso? 50.000 colones, por ejemplo, ¿verdad? Perdón, Eric, perdón. Sí. Perdón. Ok. Primero, ¿por qué 5 años de vida útil? ¿Por qué por qué determinaron? Porque eso es importante, es decir, todo lo otro lo tenemos claro hacia abajo, igual como lo que está explicando, y yo creo que lo vimos en el estudio técnico, pero aquí usted determinó que la vida útil del proyecto son 5 años. ¿Por qué? ¿Son 5, son 8? ¿A qué? ¿A qué se debe que usted escogió 5 años? Profe, bueno, a lo que decía la lectura, digamos, eso depende de cada proyecto, pero hay cuentas que pueden ser indefinidas, como el terreno donde está construido el restaurante y así. Es que se tiene que llevar año a año porque hay ciertas variables como la inflación y la creciente de impuestos y devaluación de la moneda que van a afectar. No, Entonces, Eric, tranquilo. Piense lo que está diciendo. Piense lo que está diciendo. Mire lo que te estoy preguntando. Y compañeras y compañeros, mire, eso es importante que antes de empezar a desarrollar estas matrices, la vida útil es importantísimo que la definamos. Entonces, hay varios criterios. Yo les pregunto, ¿cuáles son esos criterios para decir es 5 años, es 8 años, es 10 años, es 3 años? ¿Cuál fue el criterio que ustedes, porque eso que me estás diciendo, la dictación, eso es para otra cosa? No, ustedes tienen ahí 5 años. ¿Por qué definieron 5 años? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 3? Les pregunto. Fíjense, tranquilo, ahí está su compañero o sus otras compañeras que están en el proyecto. profe. Vean que igual, Eric, tranquilo, que no te estoy diciendo que no, sino que lo que estoy poniendo en conjetura, una decisión que hay que tomar y que hay que tomarla como grupo y que esa decisión hay que fundamentarla. Tal vez, los compañeros o otras compañeras, déjenlas que participen, los compañeros de grupo de Eric o alguien más que nos pueda indicar, nos pueda dar luces, ¿por qué 5, 3, 8 o 10 años? ¿Compañeras? Creo que usted habla del ejemplo que Eric está presentando ahí. Del ejemplo que él está presentando o de en todos los proyectos que ustedes estén formulando, hay que determinar cuál es la vida útil. La vida útil, entonces, igual, yo la puedo hacer de 3, de 5, de 8 o de 10 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿con base en qué yo la hago? ¿Cuáles son los determinantes que yo puedo utilizar? Voy a utilizar 3 por esto, voy a utilizar 5 por esto, voy a utilizar 8 por esto. Alguien a ver que nos ayude. Profe, Sí, yo sé, adelante. yo pensaría que
que según se haya tomado la decisión con la empresa o organización encargada de de gestionar el proyecto y además del presupuesto con el cual se cuente. No, no, no. Piensen. Es decir, el proyecto de inversión que yo voy a presentar, tiene que tener definido cuál es la vida útil. Pero la Profe, vida útil del proyecto, oiga, mire lo que estoy diciendo, la vida útil del proyecto se toma de o 3 o 5 años con base en algo. ¿Con base en qué? profe, eso no tiene que ver en relación a... se me está olvidando la palabra, lo voy a tratar de decir de otra forma porque no me acuerdo la palabra. Tranquila. Como que yo invierta 100.000 colones, por decirlo de alguna forma, la vida útil va a depender una vez que yo logre volver a tener lo que invertí, por así decirlo. Exacto, ese es un elemento, es decir, la vida útil del proyecto la voy a determinar a partir del monto de inversión y cuándo es que yo me propongo que voy a recuperar esa inversión. Entonces, si yo digo, bueno, ahorita le voy a dar otro elemento, si yo digo, bueno, mi proyecto de inversión es de 100 millones, por decir algo, 100 millones, y estos 100 millones yo creo que en 3, en 5 o en 8 años, yo los voy a recuperar. Entonces, miren lo que estoy diciendo. Yo ya el proyecto de inversión lo estoy fijando en un periodo en el cual voy a presentar un análisis financiero. Entonces, ahí lo proyecto. Entonces, volvemos. Lo primero es sacarlo para el primer año y después ahora sí lo proyecto para los 5, para los 8, para los 10 años, considerando lo que tú decías, Erida, ahora, considerando la inflación, considerando la devaluación. Pero mire que hay un elemento importante. Ese es uno. En cuánto es que yo pienso recuperar la inversión. Entonces, ese es un elemento. Piensen, hay otro elemento más. ¿Qué otro elemento es importante a la hora de considerar entonces si son 3, 5, 8 años? Gracias, Eva. ¿Alguien más? Vean, insisto, piensen en sus proyectos. No es por un antojo de uno, no es porque a mí me parece que no es lo mismo 3 que 5 que 8, no, acuérdense, 3 o 5 o 8 significan establecer costos, analizar y darnos de cuenta a ver de cómo es que están los ingresos y los egresos. Pero además de eso hay otros elementos. ¿Qué otro elemento creen ustedes que es importante? Que determina entonces la vida útil de un proyecto. El financiamiento que obtengamos, profe, en este caso. Sí, madre, Samantha, el financiamiento, pero el financiamiento sobre todo del monto y del periodo de recuperación, como lo decía Eva, está bien. Pero hay otro elemento también importante. Piensen a ver, un proyecto de una hidroeléctrica, por ejemplo. Un proyecto de una hidroeléctrica. Un proyecto de una... Profe, quizá la capacidad que tenga ese proyecto para reinventarse tiene mucho que ver. Ajá. Andrea, eso, la permanencia del proyecto. Habrán proyectos que usted dice, este proyecto, igual por el tipo de proyecto, en 3 años ya tiene que, igual en 3 años ya estoy en el pico y ya igual recuperé la inversión y por lo tanto entonces este proyecto es un proyecto que tiene principio y tiene fin. O hay proyectos que son indefinidos, por ejemplo el que yo decía de una hidroeléctrica se elabora y es una hidroeléctrica que va a funcionar de por vida. Entonces, ese es el otro elemento, es decir, cuál es la durabilidad real para el cual el proyecto está presentado. Y el otro elemento tiene que ver con igual la maquinaria y los equipos. Por lo general, entonces, porque acuérdense que nosotros vamos a calcular depreciación y vida útil de ciertos intangibles, ¿no es cierto? Entonces, en aquellos proyectos donde la vida útil de la maquinaria y equipo se calcula a 5, a 8, a 10 años, entonces ese es otro elemento también para poder considerar entonces la duración del proyecto, la vida útil del proyecto. Es decir, si vamos a hacer una inversión grande en maquinaria y en equipo y la vida útil de esa maquinaria y equipo son 8 o 10 años, bueno, proyectemos igual y para la elaboración del servicio o del bien que vamos a hacer
necesitamos de esa maquinaria, bueno, entonces consideremos la vida útil de la maquinaria y equipo, y entonces ese es un elemento importante para decidir entonces cuáles son los años de vida útil. Mire que ahí presentamos 3 elementos que son importantes para definir esa vida útil del proyecto. Esa es una pregunta que cuando tienen la práctica de cuarto año, igual los profesores le van a hacer. ¿Cómo delimitaron la vida útil del proyecto y por qué? Si estamos claros, si ubican eso. Entonces, ahora sí, Eric y compañeros, dígame. Dime, Samantha. Para hacer la consulta, digamos, en el caso del proyecto de nosotros, que es un acueducto rural en la comunidad de Valverde, la vida útil del proyecto no incluiría también como los recursos que se van a utilizar, en este caso sería el agua, ¿verdad? Correcto, Samantha. Y ahí en ese caso ustedes tienen que sopesar 2 cosas. No solamente de que este es un proyecto para, es decir, mientras se conserve el bosque, mire, entonces que hay supuestos, mientras se conserve el bosque, mientras que la fuente de agua permanezca. ¿Y cómo va a permanecer? Bueno, si el bosque donde está la captación de agua se protege. Entonces ese sería un elemento. ¿Para qué? Para pensar que este es un proyecto de por vida. Ahora, ¿cuál es el otro elemento, otro supuesto? Bueno, que la tubería o que la tubería, bueno, uno dice, bueno, la tubería es para 20 años o para más, o los medidores, entonces sí, igual los medidores tienen una vida útil de 5 a 10 años. Entonces mire cómo a partir de los supuestos yo puedo ir delimitando hacia cuál sería la vida útil del proyecto, a partir entonces de ciertos elementos importantes o ciertos materiales o cierto equipo importantes, y que si en el momento que fallen el proyecto se va a tener que parar. Entonces ahí me parece que a 5 a 10 años, 8 o 10 años podría ser una vida útil del proyecto de ustedes, de acuerdo a esa decisión que acabamos de tomar, porque la parte de inversión yo creo que no es limitante, en el sentido de que la inversión se va a recuperar de acuerdo al servicio que se va a ofrecer. ¿Te parece, Samantha? ¿Sí me comprende? Perfecto. El resto, Profe. Sí, dime, adelante, Joseph. ¿El tamaño de la empresa también va incluido entre esos factores? El tamaño de la empresa referido a que si es una empresa consolidada, por ejemplo, con 4 o 5 sucursales, y que ahorita entonces igual esto se va a ver de una cosa pequeña, entonces yo la puedo tomar a 3 o a 5 años. ¿Por qué? Porque hay otros activos o hay otras áreas de la empresa que respaldan esta inversión. ¿A eso te refieres o a qué? Sí, precisamente por ese último punto que dijo. Exacto. Entonces vean, chiquillos, que esta definición de los años de la vida útil es importante. Uno cuando revisa los proyectos y ve eso, y uno dice, bueno, este proyecto lo pusieron a 15 o 20 años, o este proyecto lo pusieron a 2 o 3 años, o este a 8 años, y no hay fundamentación, uno dice, bueno, aquí la gente no sabía, estaba perdida. Es lo mismo 3 que 5, y es lo mismo 5 que 8, o es lo mismo 8 que 10, y no es así. Ya igual hemos visto de que tenemos que igual tener varios elementos, varios supuestos sobre los cuales fundamentar cuáles son la vida útil del proyecto. Bien, y el otro elemento, Eric, que tú estabas hablando, es que de estos detalles ya de la determinación de estos costos, los vamos a estimar, y recuerden lo que yo les decía, hay que empezar, en el estudio técnico les decía, hay que empezar por el día, por la semana, por el mes, y luego lo proyectamos a un año. ¿Recuerdan que yo les decía? Bueno, esos son las cédulas presupuestarias que vamos a tener que ir a buscar, con costos a un año. Oiga, a un año. Entonces tenemos que, vuelvo y le repito, revisar si así lo hicieron, esas estimaciones del producto, del bien o del servicio que iban a ofrecer. Entonces, de cuánto es lo que significaba de ingresos por día, o de costos igual por día, por semana, por mes, y luego lo proyectamos a 12 meses. Y a partir de ahí tendríamos el primer año. Luego, a partir del segundo, tercero, cuarto y quinto, entonces, como Eri lo decía ahorita, entonces vamos a considerar la devaluación o vamos a considerar la inflación, y entonces vamos a corregir esos montos del primer año, igual aumentándole la devaluación o la inflación al tercero, al cuarto, igual así sucesivamente. ¿Sí me siguen entonces? ¿Sí me comprenden? Vean la lógica sobre la cual se trabaja. Día, semana, mes. Con el primer mes proyectamos a un año.
sacamos los datos del año 1. Acuérdense, teníamos el año 0, ahorita sacamos que es la fase de inversión, y ahorita tenemos ya el año 1, que es donde estamos hablando de operación. Y una vez que tenemos los datos del año 1, ahora sí, calculamos la inflación y entonces igual por punto, no sé, lo que sea, punto 6, punto 7, punto 8, igual lo multiplicamos y igual vamos incrementando esos valores. ¿Por qué? Porque la inflación y la devaluación, igual ustedes saben que eso va a afectar a estos costos que estamos determinando. ¿Sí estamos claros entonces? Adelante, Eric. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, adelante, Eric. Profe, con lo que usted decía, yo siento también que dependiendo de cada proyecto y calcular la vida útil, también es importante tomar en cuenta la oferta y la demanda, porque puede que eso tenga mucho que ver en el estudio de mercado precisamente, y ahí se puede calcular la vida útil. Yo siento que la vida útil, más que todo de mantenimiento de equipo, son los que pueden llegar a durar más, pero lo que es mano de obra directa y así, tal vez no tanto, por eso mismo, por la oferta y demanda. Pero eso tendría que ser más para la parte de los ingresos. Acuérdense que cuando hicimos el estudio de mercado de la demanda, a partir de la demanda fue que ustedes determinaron la oferta. Oiga, a partir de la demanda fue que determinaron la oferta. Ahora, la demanda, igual, ustedes la estipulan, la entregan, y a partir de ella, entonces igual, cuánto es lo que voy a invertir y luego cuánto es lo que va a ingresar. Eso yo lo proyecto para un día, una semana, un mes, después lo llevo a 12 meses y ahí tengo el primer año. Después, entonces, ¿cómo proyecto yo igual segundo, tercer, cuarto y quinto año? Bueno, yo puedo decir, al primer año de la demanda yo estoy atendiendo el 10, el 20, el 30% de esa demanda. La idea es que en un proyecto de inversión donde estamos invirtiendo en maquinaria, donde estamos capacitando personal, yo pueda decir, bueno, en el segundo año la demanda, si yo tengo una demanda insatisfecha de 50, 60, 70% más, entonces yo digo, bueno, en el segundo año voy a incrementarlo un 10, un 15%, en el tercero voy a incrementarlo otro 10%, a tal punto que en el quinto año igual tenga siquiera arriba del 50% de la demanda insatisfecha que había definido. Entonces, vean igual cómo hay que jugar con esos datos que desde el estudio de mercado yo definí y con la población final con la cual yo empecé a trabajar en el año 1. Porque yo en el año 1 no voy a trabajar con la misma población que voy a trabajar al año 5. A no ser que sea una empresa ya debidamente consolidada, pero igual me parece que el proyecto de inversión siempre lo que tiende es a mejorar en infraestructura, a mejorar en servicios, a mejorar en maquinaria, de tal manera de que yo incremente el servicio que estoy dando o los productos que estoy elaborando. Y cuando uno proyecta 5 años, así como considero la evaluación, bueno, yo tengo que considerar también que las ventas se van a incrementar. Es decir, 5, 10%, 15%, no vamos a decir todo en el segundo y en el tercer año, pero sí proyectar igual un crecimiento, sí, en el estudio de mercado. La demanda, vimos que al inicio había una demanda insatisfecha bastante alta. ¿Sí quedamos claros, serio? Sí, profe. Perfecto, muy bien, adelante. Bueno, también es importante decir que estos cuadros se hacen de forma individual para cada costo, ya sean los costos de producción, los costos administrativos, como el que estoy presentando ahora mismo, y seguidamente, después de tener cada uno, para llevar un mejor control en la contabilidad y así poder hacer los estados financieros, luego todos los costos se tienen que hacer en una misma matriz, metiendo todos los costos de forma general. Y bueno, yo hasta acá, ahí sigue mi compañero Pablo con respecto a los demás costos. Voy a dejar de compartir. Hay preguntas hasta aquí, chiquillas. Miren que ahí está, él está generalizando, él está diciendo de costos, se los trae, si igual en el estudio técnico no tenemos muy bien definido cuál es el servicio, cómo está compuesto ese servicio, de cuántos componentes, de cuántos elementos estamos hablando del servicio, del producto que estamos elaborando, cómo lo proyectamos a partir del primer año. Y después igual cómo lo proyectamos a la vida útil del proyecto a 5, 7, 8 años, mire que se las trae, no es jugando, es decir, tenemos que tener mucha claridad y tener igual, volver atrás al estudio técnico a revisar eso. Hay preguntas hasta aquí, hay comentarios para Eri. Bueno, adelante Pablo.
ya la presento, pero es que se pegó la compu. Ok. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya. Ahí se ve. Ok, como lo mencionaba mi compañero Eric, yo continúo con lo que son los costos de mercado de ventas y los costos financieros y los ingresos del proyecto. Para empezar, los costos de mercado de ventas están compuestos por todos los costos en que se incurre durante el proceso de entrega del producto o realización de diversas campañas orientadas al cliente. Algunos ejemplos son la publicidad, la comisión por venta, los salarios de agentes de ventas y los combustibles para la entrega de los productos. Esos son los ejemplos de los costos de mercado de ventas, todo lo que conlleva realizar todo lo que estos costos, todo lo que conlleva, ¿verdad? Realizar toda la entrega de los productos, la publicidad para poder de distribuirse, para poder darse a conocer en el mercado, ¿verdad? Pablo, Sí. en el caso, vuelve a lo anterior, en el caso del proyecto tuyo, ¿cómo está eso? A ver, ¿cómo lo... Sí, ellos en el Hogar Siembra, que es donde lo estamos trabajando, ellos tienen su página en donde ellos colocan un catálogo y colocan toda la publicidad de todos los productos que ellos y pues tuvieron que empezar a vender, ¿verdad? Por todo lo que está pasando en este momento. Entonces esa es como su forma de publicidad que ellos manejan. Tal vez no es tan conocida, pero tratan como de llegar a varias personas por medio de la página web, en donde colocan el catálogo, donde colocan los productos que ellos venden. Ahora, Pablo, pero está bien. ¿Y cuáles son los costos asociados a eso? Los costos, Asociados a ese ejemplo que tú acabas de poner en el Hogar Siembra. Porque sí, está muy bien poner en la página web, pero ¿qué se pone en la página web? En la página web se suben fotos, se suben videos, se sube, no sé, y eso ¿quién lo hace? Lo hacen los mismos que producen, ¿cuál es el producto que va a ofrecer Hogar Siembra? son diferentes productos como galletas, mermeladas, entonces ellos lo que hacen es que toman las fotos, colocan los videos, entonces lo hacen con sus mismos teléfonos y cosas así, entonces como que ciertos costos, tal vez a la hora así de poder, el costo sería más o menos como llegar y pagarle a una persona como para que ella maneje la página web, y entonces ese es más o menos como el mayor costo que ellos tendrían. O igual usted no cree que por ejemplo, conociendo o la institución de la cual ustedes están trabajando, usted no cree que ya amerita a que le paguen a un publicista para que igual les abran la página web, les tomen unas buenas fotos, les hagan una buena publicidad, les tengan igual encargados de darle seguimiento, a ver quién están ingresando, quién no está ingresando? Mire que aquí no es tan simple, ¿verdad? Que ustedes ya tienen que pensar como profesionales, ustedes están metidos con proyectos donde este proyecto que ustedes están formulando, este proyecto de inversión que están formulando, lo pueden implementar, lo van a implementar, depende mucho de la calidad de lo que ustedes ofrezcan. Entonces, sí, uno cree que todo lo puede hacer y me parece que no, me parece que eso es parte del aporte que uno como profesional debe hacer, en el sentido de que, mire, si usted cree que es una institución de las cuales necesariamente necesitan incrementar esas ventas, meter mayor valor agregado, ya ellos han estado vendiendo sus productos, pero necesitamos que pasen de una fase artesanal a una fase semi-industrial, es decir, ya igual donde haya calidad, donde se pague y se pueda pagar porque el producto que van a vender y van a comercializar efectivamente lo va a permitir. Entonces no hay que temer aquí a esto. Me parece que ese es uno de los aportes importantes que ustedes en la formulación del proyecto pueden hacer. Calcular, meter estos costos, pero ya de una manera más profesional, de tal manera de que la calidad, de que el seguimiento a esa publicidad efectivamente sea desarrollado por profesionales. Y aquí es donde igual uno como profesional tiene que venderse, tiene que mostrarse, porque si no, al final dicen, no, ¿y qué es lo que hace un planificador? Entonces, solo formular el proyecto. No, nosotros le podemos dar seguimiento, le podemos en esta parte de publicidad ayudarles a cómo trabajarles. Igual, estaba pensando en otra cosa, igual para el mismo proyecto de ustedes, Pablo, hay casos en los cuales, por ejemplo, yo sé de empresas que
contratan otra su empresa para que se encargue de la comercialización. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, el producto en estos momentos yo lo vendía a 1.000 pesos. La parte de comercialización significa 200 pesos, por ejemplo, del costo del producto. A ver si me va a entender. Es decir, yo estimo los costos y yo digo, este producto mío, una bolsa de pan de 5 o 6 panes, vale 1.000 pesos. Ok, la parte de producción lista desde el proceso de elaboración. Ahora, yo necesito comercializarla, hacer publicidad, ir a entregarla, estar revisando. Bueno, eso significa de esos 1.000 pesos, 200 pesos. Entonces, yo contrato una empresa, en vez de yo pagar publicidad y de estar dando el seguimiento y encargarme del carro y de ir a llevar y de poner las promotoras y exacto, yo contrato una empresa para que me promocione el producto, que se encarga de todo eso. Y voy a considerar entonces 200 pesos de ese costo, 200 de cada una de las bolsas que yo esté haciendo, y hago esa estimación igual por el día, por semana, por mes, por el año, y la proyecto a los diferentes años. Entonces, ese es otro elemento también que se puede considerar. Y aquí es donde insisto, tienen que jugar ustedes, tienen que salirse de la lectura y de lo que dijo la lectura. No, pónganse, posiciones ante la realidad, posiciones en igual ustedes comprando los productos, ustedes comercializando, ustedes vendiendo, y vean cómo se abren las posibilidades que uno puede contemplar a la hora de hacer esta estimación de costos. ¿Sí me siguen, Pablo? Sí, claro. Perfecto, bien, vamos adelante. Ok. Después son lo que... Bueno, perdón, Pablo, perdón. Sí. A los chiquillos, en los proyectos, vuelve al anterior, Pablo, por favor, antes de entrar en los costos financieros. Aquí, en esta parte de mercadeo y de ventas, mire que se las trae, no es fácil. Publicidad, ya, comisión por ventas, salarios de agentes de ventas, combustible para la entrega de los productos. Vean lo que yo le acabo de decir, si yo igual doy una concesión a una empresa para que lo vea. Esas son decisiones que igual ustedes tienen que tomar. Sí, Eva, adelante. Verás que yo hace rato estoy tratando de visualizarlo con el proyecto de Monteverde, porque es de servicio, no es de un producto en específico. Y me cuesta dimensionarlo porque, por ejemplo, no hay agentes de ventas, ¿verdad? Sino que son puntos específicos donde la gente puede adquirir por medio de una aplicación digital el uso de la bicicleta. Sí, pero Eva, ¿y la parte de publicidad? Y la parte de subir esa información, es decir, de cómo esa información esté actualizada, de los... Profe, es que tal vez ahí hay que resaltar que estos elementos van a depender también del proyecto que usted esté haciendo. Tal vez una cosa, como dice Eva, en el caso de ella, los agentes de venta no los requieren, pero hay otros elementos que sí hay que contemplar, que su proyecto sí los abarca. Profe, de hecho, nosotras dentro, perdón, dentro de las cédulas presupuestarias de la parte administrativa metimos una persona encargada, si no me acuerdo mal del nombre, creo que salía como marketing y algo más, no me acuerdo el nombre exacto. Entonces, de ahí yo asumiría que van en esa misma línea, que no tengo que contratar uno extra, si fuera el caso, porque la idea es que justamente esta persona se encargue de todo el tema del manejo de los servidores, bueno, no los servidores, porque en el caso de nosotras estamos planteando de una aplicación, y una aplicación sale cara, de hecho, y esa aplicación, si bien es cierto, no la va a manejar la persona de marketing, pero esa persona es la que debería de estar en contacto constante con, no estoy confundida si es esta persona o la persona jefe, gerente, que tiene que estar en contacto constante de la aplicación, pero esa aplicación tiene que estar de la mano con lo que hace esa persona en marketing, porque es el que hace los diseños de publicidad. Está bien, exacto, pero entonces miren que sí pueden ir un poquito más. A ver, lo que quiero que incluyan es que cuando realizamos el estudio de mercado y cuando pasamos a la última fase, que era lo de marketing, entonces igual lo veíamos muy simple, muy general, sí, igual, y muchos de ustedes, como tú dices, muchos de ustedes
decían, no, el mismo administrador o el mismo técnico o el mismo responsable lo puede hacer, pero vean que ya ahorita, miren, donde estamos posicionados, ya volviéndonos para atrás, nos damos de cuenta de que, mire, que esa persona, por ejemplo, el hacer una aplicación, igual hay que contratar una especialista, eso no lo va a hacer esa persona, hay que contratar, el darle seguimiento a eso, me parece que necesita una persona que conozca de eso, que esté pendiente de la página, que la esté actualizando, que esté subiendo fotos diferentes, es decir, eso me parece que el administrador o el gerente o el técnico que hemos determinado en el estudio administrativo, me parece que se queda corto para echarle esa responsabilidad, porque esa otra persona es la encargada de las bicicletas, de darle seguimiento a la gente, de ver qué está pasando, si está entregando, ¿entiende? Entonces, aquí lo que necesitamos es visualizar hasta dónde ustedes abren la mente a proyectar las cosas como deberían de ser y a darle al César lo que es del César. Publicidad es publicidad, esto ahorita de manejarlo a través de redes, eso significa otra cosa, ¿no? Uno cree que todo lo puede hacer uno, o que todo lo puede hacer el gerente o el técnico que definimos, y me parece que no, que en aquellos casos donde lo amerite, se pueden tomar en consideración esos costos, porque el proyecto efectivamente así lo va a pagar. Es decir, una buena publicidad para ese proyecto de ustedes realmente es fundamental. Si no hay esa publicidad, y es una publicidad que es montada a través de las redes sociales, porque es a través de ahí que lo van a expandir. Ahora, aunque a pesar de que estamos hablando de usuarios a nivel local, pero pensando en usuarios a nivel de turismo extranjero, eso es fundamental. Entonces, un poco es eso, lo que está en discusión aquí es esa capacidad de ustedes de abrir la mente, de no cerrarse, de no enmarcarse, de meterse en un cuadro donde todo lo tiene que hacer la misma gente de allá. No, si las cosas van a generar dinero, ustedes los ven en Europa, por ejemplo, con el asunto de las bicicletas, esto ya es una cosa de otro nivel, y manejado todo por redes sociales y a través de teléfonos donde la gente contrata. ¿Sí? ¿No? Una pregunta, y esto no sé si los chiquillos se sienten identificados, porque no conozco cómo están trabajando los proyectos de forma tan específica, pero al menos nosotras, yo ayer discutía o conversaba con las chiquillas en relación a este proyecto, y sí se aleja a la idea principal de las personas de Monteverde, pero hay un gran porqué. El gran porqué es que ellos siempre lo pensaban en algo muy chiquito, en algo muy de administración de pulpería, y este proyecto pues claramente es un megaproyecto, sería la bomba de proyecto para la zona de Monteverde. ¿Cómo uno podría, profesionalmente hablando, decirles, mira, o sea, está muy bien la iniciativa de ustedes y todo eso, pero de qué forma les dice uno que este proyecto da para más? Pero cuando usted les habla todas las cosas buenas, se alegran, pero en el momento que usted diga, porque ayer que estábamos terminando de revisar unas cédulas presupuestarias, yo veía los montos y yo decía, esta gente se me va a infartar, porque tienen una visión un poco reduccionista a proyectos pequeños. Y entonces no sé cómo nosotros podríamos tener injerencia ante eso. Ok, Eva, vea, eso a partir Pablo, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? A partir del estudio financiero es donde ustedes se van a dar cuenta de la magnitud de lo que ustedes están proponiendo. Y entonces ese es el respaldo, mire, es ver la viabilidad que hay de lo que ustedes están proponiendo. Eso es un elemento que cuando ustedes presenten el proyecto se van a dar de cuenta de si tiene impacto o no tiene impacto, si estaban pecando en chiquito, si estaban pensando en grande. Pero eso lo da el estudio financiero, porque ahí vamos a traer todo igual. Miren lo que yo les estoy diciendo, abran la mente, métanle valor a eso, métanle valor agregado de tal manera que demuestren que el proyecto es un buen proyecto, pero que hay que hacer inversión, y esa inversión, ¿sobre qué está sustentada? Bueno, sobre la profesionalidad de uno, sobre la especialidad de uno, sobre abrir la mente, de ver las cosas no en pequeño, sino ver las cosas en grande. Ahora, ellos después tomarán la decisión. Si deciden, no, era un proyecto de 100 millones, bueno, empecemos con 20, empecemos con 30, pero
ya ustedes presentaron una propuesta de una magnitud donde ellos no alcanzan a verla en estos momentos. Acuérdense que todas las comunidades siempre son austeras, siempre se están pensando en no, empecemos en poquitico, y se quedaron en poquitico. Bueno, aquí se les va a presentar un proyecto desde una visión profesional, igual con una visión amplia, con una visión a salir hacia adelante, como lo veíamos, proyectando crecimiento, proyectando cada vez ofrecer mejor servicio y mejores ventas. Entonces, al final el estudio financiero es el que demuestra la viabilidad financiera de la inversión que se está haciendo. Entonces, estoy seguro que una vez que terminen el estudio financiero, la mirada de ustedes y la mirada de la comunidad cuando vean el proyecto va a ser otra. Bien, adelante, Pablo, continuamos. Sí, bueno, en general, estos son los gastos destinados para la distribución del producto o el servicio, ¿verdad? Dependiendo de cada proyecto que el consumidor final va a aprovechar. Con respecto ahora a los costos financieros, eso representan los costos por concepto de financiamiento bancario o cualquier otro origen, inclusive de costos por concepto de capitalización de la donación e impuestos que estén en el momento, ¿verdad? Estos costos están calculados en función de la vida útil del proyecto a precios del mercado, que se incrementan en función de dos variables, que la primera es el incremento de la producción, que requeriría de nuevos costos fijos en caso de que la producción, ¿verdad?, crezca, o el incremento de costos variables tales como materias primas, insumos, mano de obra, que esto lo define el mercado y, como lo mencionó el profe, la capacidad de producción del proyecto, ¿verdad? La segunda consiste en los incrementos basados en la inflación anual, los cuales son calculados de manera semestral o anual y depende de la política económica de cada país. Que esto se tuvo que haber trabajado en el estudio de mercado, ¿verdad?, con diversas formas de proyección de costos a futuro. Deben de tomarse en consideración la determinación de costos e ingresos según la inflación y la devaluación, ¿verdad?, como lo mencionaba Edith hace un momento, que la inflación es el incremento permanente de los precios de bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Y la devaluación, que es la pérdida de valor nominal de la moneda nacional con respecto a las monedas de otros países. Después, bueno, aquí como ya lo vimos ahorita, ¿verdad?, en el ejemplo de ahorita. Pablo, Sí. ¿puedes volver la anterior? Por favor. Acá. Sí, solamente quiero resaltarles dos puntos importantes aquí. Cuando hablamos de incremento en la producción, estamos hablando de un proyecto de inversión. ¿Para qué el proyecto de inversión? Para incrementar la producción, ¿no es cierto? Es decir, vamos a invertir porque necesitamos incrementar la producción. Sí me siguen, sí me comprenden lo que les estoy diciendo. La formulación de un proyecto de inversión, entonces, tenemos que proyectar un incremento en la producción. Entonces, por eso es que necesitamos definir, apoyados en el estudio de mercado, en la demanda, cuál es la oferta. Y luego esa oferta, ¿cómo es que la vamos a tener? Vamos al estudio técnico. Entonces ahí empezamos. Vamos a hacer una proyección para incrementar la producción. Entonces, ¿cuál es esa proyección? Vamos a proyectar para un día, para una semana, para un mes, y proyectamos para un año. Entonces, esa producción la definimos nosotros para un año. Ese es el año base, el primer año. Pero a partir del primer año, y considerando entonces que el proyecto de inversión es para incrementar la producción en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto o en la vida útil que le demos al proyecto, tenemos que hacer ese incremento, ¿no es cierto? Incremento en la producción. Por eso hablamos de proyecto de inversión. Segundo elemento, basados en qué, entonces qué elementos tenemos que considerar para hacer ese incremento de la producción. Sí, la producción la vamos a incrementar, decíamos, con base en la demanda. Sí, nosotros dijimos que la demanda, hay una demanda insatisfecha de un 50, de un 70% de X cantidad de personas.
Entonces, para el primer año vamos a cubrir el 10% de esa demanda insatisfecha. Y luego vamos a proyectar un incremento para llegar a cubrir ese 50% en la vida útil del proyecto. Ese por un lado. Pero por otro lado, igual sabemos que la devaluación o la inflación es importante, también tenemos que considerarla. ¿Por qué? Porque lo que hoy vale 100 pesos, mañana va a valer 90, ¿no es cierto? Entonces igual tenemos que hacer esa corrección. Entonces ese es el otro elemento que está ahí, donde dicen que se incrementa en base a estas dos variables. Entonces, ahora, Pablo, volvemos en su proyecto, ubíqueme, cuando hablamos de incremento en la producción, ¿en qué están pensando? ¿Cómo están calculando entonces a primer año? ¿Qué calcularon de la población? De la demanda que había. Ustedes igual van a cubrir toda la demanda que ustedes pensaban que iban a cubrir. ¿Con cuánta demanda definieron el primer año? ¿Cómo la proyectan para el segundo, para el tercero, para el cuarto y para el quinto? ¿Entiendes? Eso es lo que necesito que ustedes contextualicen, que empiecen a ubicar en sus proyectos, porque si no, es lo que dice la teoría, pero la teoría hay que bajarla, hay que ubicarla, porque si no, me parece que no tiene ningún sentido esto. A ver, Pablo, vamos con tu proyecto. Incremento de la producción. ¿Cómo? Entonces, la vida útil del proyecto de ustedes era 5 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, es que estos cuadros nosotros agarramos como de ejemplo del libro, que son a 5 años todos los ejemplos. Pero volvemos, y ahora en el proyecto de ustedes, ¿en cuánto lo tienen proyectado? Porque sin eso, ¿cómo vamos a entender igual, y compañeros, cuando hablamos de incremento de la producción, sí lo contemplaron? Porque lo que me parece es que definieron muy bien para el primer año, pero para la vida útil del resto del proyecto no han pensado ustedes en un incremento de la producción. Y ese incremento, ¿en base en qué lo van a apoyar? Van a ir entonces, como les digo, a ir al estudio de mercado, a ver la demanda, y de esa demanda cuánto era lo que iban a captar el primer año, para después entonces lo que queda proyectarlo a la vida útil del proyecto. ¿Sí me sigue, Pablo? Sí, profe. Sí, nosotros, digamos, lo que veo aquí, digamos, que hemos realizado en el trabajo, es como proyecciones, digamos, del año actual, de cuánto se vendría, digamos, diariamente, semanalmente, mensualmente, y al final del año cuánto se haría, digamos, como una proyección según cada producto. Ahora, de eso, igual, de esa proyección que hicieron a un año, ¿cuánta demanda están cubriendo? Bueno, pero si es que no lo tengo así como tranquilo, pero sí me entiende lo que les estoy diciendo al resto del grupo. Sí, Miren sí. que estoy, igual lo que les decía, abuelo de pájaro, me estoy intuyendo que porque igual ustedes no, hasta que ahora están llegando, es que se están dando cuenta de que yo proyecté a un año, está muy bien, yo proyecté a un año, pero volvemos, para hacer ahorita este incremento, para entender la funcionalidad del proyecto de inversión, que es incrementar la producción, porque si no es para incrementar la producción, me parece que un proyecto para seguir a como estamos, me parece que no hay visión de futuro. Es decir, ese no es una variable importante a la hora de formular un proyecto. Un proyecto de inversión se formula siempre pensando en que debe haber un incremento del servicio de la producción, y que la parte financiera, las entidades financieras tienen los recursos para darle al proyecto o a la empresa lo que se necesite si se formula un buen proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque un buen proyecto de inversión en una buena empresa, con seguridad recuperan el capital y van a tener ganancias. Entonces, esos son los principios sobre los cuales tenemos que operar nosotros como formuladores de proyectos. Entonces, volvemos, yo proyecté, insisto, para todos y todas, ustedes proyectaron con base en la demanda, con base en esa demanda. Mire que ahí yo les insistí, yo creo que eso quedó claro en ustedes. Hay una demanda que no está totalmente satisfecha. No está totalmente satisfecha, porque empezamos con los círculos del vecindario, después lo abríamos al distrito, después lo abríamos al cantón, y después a la provincia, inclusive a nivel internacional. Entonces, desde ese punto de vista, la demanda del bien o el servicio es muy amplia, ¿no es cierto? O igual empezamos con mercado, con turismo local, y después con turismo nacional, y después con turismo internacional. Entonces, la posibilidad de crecimiento en el bien o el servicio que se va a producir, me parece que es real para todos los proyectos que están elaborando. Pero ahora sí,
volviendo entonces al estudio de mercado, la demanda que dijimos, bueno, vamos a empezar para cubrir una demanda de un día son 15 o un 20%. Ok, pero la demanda insatisfecha todavía es de un 60% más. Bueno, entonces, ahora sí, volviendo a eso, fijamos para el primer año y luego considerando el resto de demanda insatisfecha, vamos a establecer cómo vamos a incrementar la producción para esos 6 o 7 años y cubrir esa demanda. Ahora, no necesariamente tenemos que decir que vamos a llegar a cubrir el 100% de la demanda, podemos decir que vamos a cubrir el 50% de la demanda, entonces vamos a incrementar, si teníamos un 10, un 15%, vamos a aumentar un 5 más, un 5, un 5, hasta decir, bueno, llegamos a un 30 o 35%, no necesariamente tenemos que pensar que lo tenemos que abarcar todo. Sí me siguen, sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Mire que aquí lo que les estoy es, creo que ustedes se han encuadrado en lo que el libro dice y en lo que las presentaciones dicen, y no, tenemos que abrirnos, aquí tenemos que pensar ya como profesionales, ubicarnos en esa realidad y ver de qué manera entonces igual sacamos más provecho a la formulación que estamos haciendo. Bien, adelante, Pablo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí de los chiquillos con respecto a su proyecto? ¿Sí lo están visualizando de esa manera? ¿Sí creen que tienen los elementos para atrás? Creo que los deben de tener desde el estudio de mercado. Bien, adelante, Pablo. Ok. Sí, como lo veíamos en el ejemplo que mencionaba Eric, bueno, esta sería una forma de ordenar la información de costos dependiendo de la clasificación que se esté utilizando y del proceso de producción de determinado proyecto, ¿verdad? Bueno, como lo ilustró Eric también, que es el formato de cuentas para el manejo de costos administrativos, que es importante notar que son las características de cada proyecto las que determinan el tipo de cuentas a considerar en este espacio, ¿verdad? El formato de cuentas para el manejo de costos de ventas, ¿verdad? Que es igual la publicidad, comisión de ventas, transporte de mercadería, salario de personas por venta y al final el total de costos de mercado y ventas. Que todos estos costos son retomados, como lo decía Ari, ¿verdad? De manera de resumen general que serviría de base para la construcción de los estados financieros, que ya ahorita lo vamos a ver ya a nivel ya más amplio, que sería de esta forma, donde ya iría todo junto para ver cuáles son el total de costos según el detalle de cada cuenta y el costo según la vida útil del proyecto, ¿verdad? En los periodos que tenga terminado cada proyecto. Sí. Des en cuenta que hay una serie de detalles de cuenta que igual las que ameriten el proyecto los ponen y las que no los quitan y si hay que meter algunas otras lo meten. Este es un ejemplo de... Sí, este es un ejemplo, pero no, porque muchas veces ustedes se apegan a que no, que bueno, es que aquí dice insumos y aseo de limpieza y yo no tengo insumos y aseo de limpieza, ¿qué hago? ¿No? Acuérdense que esto es para formularlo, para llenarlo de acuerdo a las características del proyecto. Son ejemplos de los cuales si se apega bien y si no, metemos el detalle de la cuenta de acuerdo como lo tenemos descrito. Ok. Sí, aquí estaría distribuido como en 4 apartados, que el primero viene aquí arriba, que dice costos de producción, el primero. Después más abajito dice gastos administrativos, el 2. Después abajo dice gastos de ventas y del otro lado, bueno, lo puse aquí de este lado porque no alcanzaba, pero sigue para abajo, ¿verdad? Que sería gastos administrativos. Y el 5, que sería el total de costos de operación, que sería como ya el total de lo que me da cada año, los diferentes costos que tuve. Recuérdese ahí los impuestos. Ahorita para los impuestos nosotros es el IVA es fundamental. Total gastos financieros y total de costos de operación, okay, sumados ya. Perfecto. Mire que este es el cuadro que ya nos va a permitir después continuar con la parte financiera, pero para hacer eso necesitamos primero tener todos esos otros cuadros que anteriormente explicaron los compañeros, todo bien pormenorizado para que después sea, sino jalar esto para acá y vaciarlo. Mire que aquí ya es fundamental también igual, creo que no es del otro mundo para ustedes, y los que no tengan pues tanta práctica hay que meterse, manejar Excel, vean que estos cuadros ya manejados en Excel es mucho más fácil porque igual usted los abre y entonces de lo que tenía ya marcó toda una columna y la trajo acá y igual y le pide, por ejemplo, al segundo año métale la devaluación, no sé, un 6% y calcule sobre el 6%, le pone la fórmula y tal, le tira todos los datos y el otro igual, el otro
el tercero, el cuarto, es decir, con fórmulas inmediatamente ustedes están llenando, porque si lo van a hacer a pie, que se puede hacer también, pero me parece que el tiempo es bastante. Entonces, ya yo creo que en Excel igual, yo les quería decir, yo estuve anoche revisando, por ahí bajé, ahí los tengo, pero creo que si ustedes lo hacen de depreciación, de amortización de la deuda, así en videitos de 10 minutos en Excel, paso por paso, cómo lo realizan, para que igual ustedes puedan, entonces, aquellos que no tengan tanta habilidad, igual lo puedan hacer, porque creo que les ayuda bastante, y sobre todo para las razones financieras, se van a dar de cuenta de que con Excel ya ahí están las fórmulas, entonces de una vez uno se los tira eso. Entonces, desde acá yo creo que si ya este cuadro, a partir de los cuadros anteriores, este cuadro ya lo montan en Excel, yo les aseguro de que todo lo que sigue para adelante se les va a facilitar mucho más. Bien, Pablo, adelante. ¿Hay alguna pregunta aquí por parte de los compañeros? Si estamos ubicados, si vamos teniendo secuencia de la lógica en la cual estamos trabajando y los elementos que tenemos que ir considerando para llegar a buen fin. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿Hay alguien que ya haya estado haciendo alguno de estos costos y estos cuadros y haya tenido algún problema, algún inconveniente? Profe, ¿qué pasa si en algún momento aparece un costo que no hayamos considerado anteriormente? Otros costos, mire, por ahí va usted total costos de producción, igual pongan otros costos y ustedes ven dónde lo ubican. Entonces, tranquilos, en eso no se preocupen bueno, les decía yo, no se peguen a que tiene que ser con estas mismas palabras, no, pónganlos como ustedes lo tengan ahí y después igual lo revisamos y vemos a ver si ahí está bien o iría en otra parte, pero por ahora lo que ustedes tengan, vacíenlo en este formato. ¿Estamos? Ok, profe. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario al respecto, que hayan tenido algún inconveniente? ¿Lo de Excel les parece? Yo sé que todo el mundo no lo... Yo soy una persona que igual, cuando en el momento donde he trabajado en los otros cursos, igual lo hago. No me preocupo mucho de eso porque creo que es muy fácil. Con un par de videos que uno se vea, ahí están cómo hacerlo, cómo poner la fórmula. ¿Entiendes? Me parece que lo llevan a uno de la mano para hacerlo. Y la única forma de ir cogiendo habilidades es lanzándose. No tengan miedo a utilizar Excel, que Excel les va a ayudar mucho, sobre todo, insisto, para Profe, interna, el BAN y esas otras razones sociales, ella misma se lo tira. Sí, adelante, madre. de todas maneras, digamos, en la vida real, este tipo de cosas se hacen por medio de aplicaciones en Excel o otro tipo de aplicaciones. Y para mí, en mi caso, es muchísimo más sencillo utilizar esto que hacerlo a pie. Exacto, Andrea, gracias, sí. Y es mucho, sobre todo, insisto, que las razones ahora, el calcular la TI, calcular el BAN, ya las fórmulas están ahí en Excel. Entonces, igual, y uno al inicio cree que es un poquito que no le cuadra, que no le da, pero esto es tal vez por una coma, tal vez por un paréntesis, pero eso es cuestión de irlo haciendo, de ir desarrollando habilidades. Entonces, háganlo, ¿verdad? Háganlo, que tenemos tiempo. Ahí vean que tenemos 4, 5, 6 cuadros anteriores, con esos 6 cuadros que los tengamos de allá, ahora sí jalemos de allá, traigámoslos para acá, veamos, empecemos a manejar, vean que cómo calcular la devaluación y meterlo a la proyección que hacemos a 10 años, ya igual, eso mediante la fórmula lo hace y usted tiene todo ya listo. Entonces uno empieza a darse cuenta de que le facilita mucho las cosas, de que es sino de cuidado y de lanzarse a hacerlo. Muy bien, Pablo, adelante. Ok, por último, sí, serían los ingresos del proyecto, que representan todas las entradas de efectivo generadas por el proyecto, sea por la venta de los bienes o servicios o por otros ingresos, que estos representan la multiplicación del precio proyectado por la cantidad de bienes o la participación del proyecto en el mercado. Ese sería más o menos como el ejemplo, ¿verdad?, del cuadro, de cómo para hacer el cálculo de los ingresos en la vida útil del proyecto, digamos, los ingresos que tuve durante el año base, digamos, como yo era el profe, para ir proyectándolo año a año, que son los ingresos por ventas, intereses por depósito, otros ingresos y al final el total de ingresos que tuve en determinado año y así sucesivamente, ¿verdad?, en la proyección.
Pablo, Sí, ¿puedes poner la primera otra vez? acá. Ay, sí, mire que eso se las trae, chiquillos. ¿Por qué se las trae? Porque acuérdense lo que les explicaba de que estamos en la formulación de un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión está formulado sobre la base de que hay que incrementar el proceso productivo del bien o del servicio. ¿No es cierto? Ya eso yo creo que lo tenemos claro. Ahora, si todo esto que vamos a invertir para incrementar ese proceso productivo no genera los ingresos, papito, pare de contar. Entonces, aquí es donde nuevamente nos ponemos a patalear y nos ponemos a pensar. ¿Por qué? Porque si a la hora de determinar la oferta, oiga lo que le estoy diciendo, que fue determinada con base en la demanda, y como igual entonces para un año yo la estimé, pero igual, considerando evaluación, entonces la voy a estimar para la vida útil del proyecto. Pero aquí volvemos a esto, ingresos del proyecto. Sí, los ingresos del proyecto no están generando siquiera para cubrir los costos, téngalo por seguro de que el proyecto desde el punto de vista financiero se cae. ¿Y es responsabilidad de quién? De nosotros los que estamos formando el proyecto. ¿Por qué? Porque no supimos tener un punto de partida en el proceso de producción que nos generara los suficientes ingresos para cubrir los costos, para tener un porcentaje de ganancia y hacer el proyecto rentable, en el caso de aquellos que lo ameriten. Hay proyectos, yo sé que hay proyectos que desde el punto de vista por ser un proyecto de bien social, pues no se ve de esa manera. Pero así sea, por ejemplo, los proyectos de turismo, hay como 2 o 3 proyectos de fomento de turismo. Al final lo que se busca es que sea rentable, ¿no es cierto? Que sea rentable. Es decir, no hay una persona, una institución que lo que esté haciendo es taparse de plata, pero sí lo que se aspira es poder explotar unos recursos, hacer una inversión en equipo, en infraestructura, en ofrecer un buen servicio y que eso genere ingresos y que haya algo de renta. Entonces, con esto que les quiero decir, que aquí me parece que ustedes en los grupos pónganse en 1 o 2 personas a determinar, a revisar muy bien estos ingresos. Ok, ¿cómo van a revisar y a determinar estos ingresos? Bueno, váyanse al estudio técnico. En el estudio técnico vean a ver si es un producto o un servicio que van a ofrecer. Ok, ese servicio está estipulado bajo qué componentes. Ok, restaurantes, caminatas, hospedajes, etcétera, etcétera. A partir de ahí, entonces igual, una vez que determinen cuáles son los componentes de ese servicio, de ese producto, bueno, cuánto es lo que se elabora en un día, cuánto es lo que se elabora en una semana, cuánto es lo que se elabora, se elabora y se comercializa para un mes, para un año, y a partir de un año, entonces igual, veamos a ver, antes de hacer la proyección para los 10 años, vean cuáles son los costos de producción para ese año y veamos a ver cómo estamos saliendo, porque si no estamos saliendo, algo nos está fallando. Si me doy a entender lo que les estoy diciendo, aquí hay que hacer, antes de continuar con la parte mecánica del estudio, uno como proyectista tiene que hacer una primera valoración. ¿Una valoración de qué? Una valoración para darnos de cuenta de que hay suficientes ingresos para cubrir los costos. Porque si no hay suficientes ingresos para cubrir los costos, entonces el proyecto se nos va a caer. Y entonces, Profe, también ahí tal vez contemplar cosas que uno al inicio del proyecto no había valorado que había que incluirse. Correcto, Andrea, correcto. Sí. Porque, digamos, ahora que vamos a este punto, nosotros muchas cosas en mi proyecto o en el proyecto de nuestro grupo se contemplaron, sin embargo hay detallitos ahora que uno ve ahí, como por ejemplo en eso que presentó Pablo anteriormente, cosas que se pueden incluir y que va a garantizar una finalidad más uniforme del proyecto, digamos que va a quedar muchísimo más claro en qué estoy invirtiendo, en qué gastos, en qué todo esto, ¿verdad? Gracias, Andrea. Eva lo decía ahorita, Eva, ¿cómo
cómo, cómo posicionarse uno con el proyecto ante la comunidad de la importancia del proyecto a partir de que usted demuestre que lo que usted está proyectando, por ejemplo, y mire que yo les digo, háganlo al primer año, no se pongan a poner números, a cerrar cuadros con la proyección a los 8 años, no, háganlo al primer año. Al primer año vean cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos. Y vean a ver al final qué está quedando, porque si no hay renta en estos proyectos, por ejemplo, Eva, téngalo por seguro de que la comunidad dice, bueno, entonces, ¿para qué vamos a invertir? Igual para muchos de los otros proyectos que están tratando de incrementar ventas o servicios. Entonces, en este caso, vean que esta es una decisión de uno, y ahí es donde uno tiene la posibilidad de entonces volver y decir, bueno, entonces fue que yo empecé con que la demanda inicial era muy poca, yo puedo incrementar esa demanda, si yo empecé con un 5, con un 10%, o igual empecé con un 20%, bueno, la voy a poner con un 30%, con un 40%, para ver cómo cierro el primer año, donde empiece a haber utilidades, y a partir entonces ya de que empiece a haber utilidades, entonces ahora sí, ¿cómo la voy a proyectar a los otros 8 años? Pero mire que esa es una decisión de uno, porque si usted al final, el primer año, del punto de partida que tomó, de lo que iba a cubrir con la demanda, no le está dando los ingresos, entonces de antemano le van a decir, no, ese proyecto no tiene vida. Este proyecto desde el punto de vista financiero no se puede realizar. ¿Por qué? Porque no se va a recuperar la inversión y por lo tanto está muerto. Entonces, vean que esto de los ingresos se las trae. Entonces, mi recomendación es, de los grupos que están trabajando, entonces, que una persona se encargue de trabajar nuevamente muy pormenorizado de estos ingresos. Muy bien, definirlos muy bien por las actividades o por los servicios que van a ofrecer, por día, por semana, por mes, lo proyectan a un año, y una vez que tengan esto, entonces los otros muchachos, los otros compañeros, se encargan de los costos, igual montan los costos a un año, y ahora sí hagan un cotejo entre ingresos contra egresos, a ver cómo están saliendo. Si ven que sí, efectivamente, a un año se está proyectando y están quedando utilidades, entonces ahora sí pasamos a hacer una proyección hacia los otros 8 o 9 años. Pero si no, hay que ver de qué manera se arregla el proyecto. Si me captan con esto, que cuando les digo de que hay que volverse y incrementar en este caso la oferta, ¿sí me siguen? ¿Hay alguien que no le tenga claro, no quede claro eso? Yo creo que todo está claro, profe. Eva, ahora sí comprendes entonces igual lo que te estoy diciendo de cómo manejar esa presentación, y es a partir de comparar ingresos contra egresos del primer año antes de proyectarlo a los otros 8 años. Y si hay que devolverse e incrementar oferta, hay que incrementarla. O bajar costos también, que esa puede ser otra. O incrementar la oferta o bajar los costos, porque igual los costos están muy altos. Yo por ahí les decía, Eva, o sea usted o algún grupo le dije que creo que habían puesto un ingerente, un administrador, es decir, como 3, 4 personas para la parte administrativa. Hay que, igual, la otra cosa es bajar costos. Y ese puede ser también otro elemento, que a la hora de calcular ingresos contra ingresos y que nos queden ganancias, se puede hacer. Porque igualmente, una vez que hagamos este primer paso para el primer año, donde veamos que hay mayores ingresos que egresos, después en el estudio financiero vamos a montar igual qué pasa si yo bajo los costos, o qué yo paso si incremento el capital también, o que incremento la producción. Y con todo lo proyectado vemos a ver qué pasaría. Entonces, miren que desde ahora, como les digo, al primer año deberían hacerlo. Si está claro esto que les estoy diciendo, dividas en el trabajo, porque si no, no van a salir. Van a llegar al momento donde después se meten a trabajar todo, y desde el primer año yo me doy cuenta de cómo están los ingresos y contra los egresos, y por lo tanto les digo, bueno, aquí está fallando, devuélvanse otra vez para atrás. Entonces, vean que de antemano se lo estoy planteando. ¿Sí estamos claros con esto? Sí, señor. Perfecto. Bien, Pablo. Entonces, disculpa, adelante con la otra que teníamos ahí, con los ejemplos ya de los ingresos. Sí, bueno, este ya lo mencioné ahorita. Y la determinación de ventas al contado, que son los ingresos por ventas por cobrar, y el total de ventas, que el total de ventas al contado lo obtengo restándole a los ingresos por venta las cuentas por cobrar.
que determinados estos dos aspectos se colocan los ingresos de flujo de caja por ser un estado que refleja un movimiento efectivo. En algunos proyectos se establece como política de mercadeo, digamos, cuentas por cobrar a 15 días, un mes, dependiendo del bien o servicio que se esté brindando. Bueno, como se ve ahí, ¿verdad? Es necesario determinar las ventas del contado y las cuentas por cobrar. Y en las cuentas por cobrar se puede utilizar varios métodos para su cálculo. Si se realiza un método de cobro mensual, se debe realizar de la siguiente manera, que se dividen los ingresos totales entre los 12 meses del año. Si fuese de manera mensual, ¿verdad? Si es a 15 días, el método es que se dividen los ingresos totales entre 365 días y se multiplica el resultado por los 15 días, que es el método de pago, ¿verdad? De cobro. Cada gerente de proyecto definirá el método de cobro de cuentas por cobrar que más beneficia al proyecto, ¿verdad? Para que no influya de cierta manera en la proyección y en los ingresos que debe tener el proyecto. Y eso sería. Muy bien, muy bien. Yo creo que igual entonces los puntos que están especificados en el programa, que son los costos de operación, que son costos de producción, costos de administración, de mercado y ventas y costos financieros y los ingresos, yo creo que ahí está lo esencial, lo fundamental para poder avanzar ustedes en los proyectos. Entonces, ya aquí es cómo se lanzan ustedes a empezar a construir esos costos, a determinar los ingresos. Solo quiero recordarles, recuerden que teníamos el año cero, un año cero que es donde hacemos la fase de inversión y que en ese año cero igual vamos a contemplar una inversión circulante, es decir, algo al capital de trabajo, que es para los 3 primeros meses o para los 6 o para los 2 primeros meses. ¿Recuerdan eso? Entonces, ese capital de trabajo igual iría en el año cero. Ahí entonces, ¿cuánto es lo que necesitamos para el año cero? Luego el año 1, entonces ya es donde se empieza el proceso de producción, las ventas, el servicio, y luego del 1 a los otros años, según la vida útil, entonces lo proyectamos de acuerdo a la evaluación. Entonces, no pueden ser los mismos, sino hay que calcular ese incremento de evaluación. Yo creo que eso es lo primero después de entrar a depreciación, amortización y valor de rescate, desarrollo de la deuda. Antes de eso, sí, igual tengan presente que cuando definimos ese primer cuadro general de los costos totales del proyecto de inversión y la parte de operación, acuérdense que hay 3 columnas. Una columna donde hay quien aporta el capital, que sería en este caso el capital que aportan los socios, o el capital que aporta la cooperativa, etc. Hay uno que es la deuda, que es pensando en que el proyecto de inversión y que ustedes lo tienen que hacer así en el proyecto y por donde ustedes lo están trabajando, le digan que no tiene nada que ver con deuda, que no tienen con deuda, ustedes como parte del curso tienen que calcular, tienen que trabajar con una deuda de a 5, a 8, a 10 años, según la vida útil del proyecto, una deuda igual por, no sé, 20, 30, 50 millones de pesos, calculando los intereses, ya habíamos visto, según el tipo de proyecto, si es con banca de desarrollo, si es con de vivienda, etcétera, etcétera, si es con banca nacional, los intereses apegados a la realidad, luego igual cómo se proyectan a la vida útil del proyecto, cuánto tienen que amortizar, cuánto tienen que pagar de intereses, etcétera, etcétera. Eso como ejemplo lo tienen que realizar. Y el otro sería si hay una donación, entonces igual, en el caso de una donación, que sea el INDER el que va a donar una plata, o la municipalidad, o etcétera, entonces igual eso iría ahí. Entonces, todo el proyecto de inversión lo estamos viendo desde 3 puntos de vista que serían los que estarían dando la plata para la fase de inversión y para la fase de operación. Eso inicialmente tienen que tenerlo claro para después entonces entrar a determinar los costos de producción, los costos de operación del proyecto. Ok, estamos hasta aquí. Hay preguntas, hay comentarios al respecto. Estamos ubicados, seguimos en línea hacia lo que queremos con el proyecto de formulación del proyecto de inversión. ¿Alguien todavía esté dudoso o dudosa de lo que estamos haciendo, de hacia dónde es que vamos? Y cada vez mire que vamos aterrizando más hacia la parte de los costos. Adelante. Quisiera ver algunos comentarios. A ver,
sobre todo con las experiencias que hayan tenido de lo que estén haciendo en sus proyectos. Pero bueno, la verdad es que está muy claro, no sé, a mí sí me pareció que está claro. Y ahora, como decía André, que a veces uno no contempla como algunos gastos y que ahora se da cuenta que los puede incluir. Entonces siento que, o sea, no sé, de mi parte sí está como bastante claro. Bien, muy bien, Charo. ¿Alguien más? Profe, Igual que Karen, digamos, siento que está claro, solo es de ver cómo se va adaptando cada uno de los cuadros que uno tiene que hacer dependiendo del proyecto de uno para ir viendo eso que usted decía. profe, Sí, adelante, va. una pregunta. En el caso de nosotras, hay un punto en particular que es lo que hace que los precios se vayan arriba de una forma, no los precios, sino la inversión, se vayan arriba de una forma muy abrupta. Es eso que lo hace ser así, es el tema de la aplicación, eso es lo que sale más caro. Si por ejemplo, no sé, hay que bajar costos y demás, se podría pensar incluso en el tema de no adquirir la aplicación y si también la gente está, que estoy segura que va a preferir mil veces hacer eso a mano, con muchas cosas es que cambiaría muchas cosas, entonces básicamente es hasta qué punto sería bueno pensar en disminuir costos no aplicando la aplicación. A mí me parece que volvemos, conforme ustedes empiecen a ver los números de los costos contra los ingresos, es donde ustedes van a tener que tomar esas decisiones. Pero a mí me parece, cuando yo les digo que esta parte de marketing, sobre todo, y pensando en lo que tú dices, la aplicación, es decir, el trabajo con redes sociales, que es fundamental para promocionar el proyecto, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que ahí a eso es lo que hay que ponerle, ahí no se puede escatimar ahora. Profe, pero es que la aplicación no es un tema de marketing, la aplicación es un tema, por ejemplo, las bicicletas estas de San José, es la misma lógica que hay detrás. Usted con su teléfono descarga una aplicación y por medio de la aplicación ya ve dónde está la bicicleta más cercana, va por ella y la usa. Es eso a lo que hablo con aplicación. Esa aplicación pues sí tiene todo un marketing detrás, pero el marketing no depende de la aplicación, ¿verdad? Sí, pero la aplicación, es lo que quería decirle. No es lo mismo yo recurrir a una empresa que esté especializada en hacer ese tipo de aplicaciones y sobre todo de darle seguimiento, porque eso es otra cosa, de darle seguimiento, es decir, de mantenerla actualizada a un nivel. Entonces volvemos, pensemos que aquí hay tres niveles: un nivel de una empresa grande que significa una inversión alta, una tipo medio y una tipo baja. Hay que empezar con una tipo bajo, pero donde es que estamos muy dados a que todo lo tiene que hacer la comunidad, a que con el celular nosotros lo podemos hacer todo, y eso es lo que yo creo que debemos ir cambiando. No es que no podamos hacerlo, sí se puede hacerlo, lo que pasa es que los costos de hacerlo son muy altos, se pagan muy caro. Es decir, cuando un proyecto de inversión va a invertir en bicicletas, cuando se van a tomar medidas viales, cuando la municipalidad, es decir, cuando hay inversión, no se puede escatimar en la parte de marketing, en la parte de promoción, es fundamental, sobre todo para la parte extranjera, porque es un lugar turístico, igual que todo el turista nacional e internacional tenga acceso a eso. Entonces me parece ahí que no podemos escatimar en eso. Es decir, antes de volver a buscar a cómo bajar otros costos, hay que más bien es ver de qué manera en tres escenarios con diferentes instituciones que igual van a ofrecer un mejor servicio, sí, pero bueno, es salir del servicio de la comunidad hacia un servicio más tecnificado, más profesional, y después puede haber otro más grande y después puede haber otro más grande, es decir, de un buen nivel. No sé si me voy a entender, a eso es lo que me refiero. Es decir, hay que tomar decisiones, uno como proyectista, de en dónde se escatima dinero y en dónde no hay que escatimar dinero. A mí me parece que por el tipo de proyectos, en esa parte ustedes no deberían escatimar. Eso sí, no se vayan a lo más que empiecen desde abajo, pero sí que haga la diferencia adelante, creen que es lo que hace. No sé si me voy a entender, ¿eh? Sí, señor. Bien, ¿alguien más que tenga con respecto a los proyectos que han estado viendo?
respecto a estas decisiones, a esta toma de conciencia, a esto que ustedes tienen que igual volver a valorar y volver otra vez a ver si la demanda la ubicaron muy bien, si la oferta la definieron muy bien, si hay que incrementar nuevamente esa oferta, ¿ok? ¿Sí estamos con eso? Profe, buena pregunta. En nuestro caso, digamos, el tema de ofrecer el producto, ¿verdad? Se hace más como de cara a cara, ¿no? En negocios, y es como más de trabajo de gerencia, de administración, de crear socios comerciales. ¿Cómo podríamos nosotros abarcar esa parte? Es decir, digamos, Yo creo que yo pensaba más bien en no hacerlo como de manera digital, sino más bien como tipo estos pósters que pegan en las pulperías y así, pero viendo y siendo realistas con, valga la redundancia, la realidad, sería un poco desactualizado utilizar un método así, pero no sé, no logro visualizar otra cosa. Vea, yo sé que ustedes tienen que, igual, volvemos. Ustedes al primer año tienen que, digamos, dependiendo del proyecto, en el caso de ustedes, por ejemplo, donde están comentando incorporar valor agregado a un producto, que es producto del plátano, por ejemplo, entonces al primer año hay que proyectar un tipo de marketing. Ahora, ¿qué tipo de marketing? Bueno, al primer año me parece que si logran alrededor de las áreas de producción y del área de comercialización, si logran posicionar a nivel de las pulperías el producto, me parece que eso sería un logro. Y para eso, entonces, como dice usted, aquí sería un marketing de proximidad, persona, pulpería. Okay. Pero a partir del segundo año me parece que ya la estrategia de marketing y los costos de marketing deberían incrementarse. ¿Por qué? Porque yo creo que ya deberían entonces igual no salir de la parte periférica, salir hacia la parte periférica, entonces pensar, por ejemplo, que ya en Guapiles, en Puerto Viejo, por ejemplo, ya se puede empezar a promocionar ya cómo se promociona el producto a nivel Guapiles y a nivel lo van a hacer con la misma cara a cara personal. Ya igual se necesita entonces, igual parecen ya de las redes sociales, igual de contratar ya una persona para que se encargue de ese marketing. Igual, eso sería a partir del segundo o tercer año. A partir del cuarto o quinto año, bueno, ya tenemos que pensar entonces que podríamos estar saliendo a nivel de San Carlos, que podríamos estar saliendo a nivel de la zona norte, a nivel ya de entrar a San José e igual a Limón. ¿Ok? Y igual, ya después del sexto año o séptimo año, igual estaríamos a nivel nacional. Entonces, igual, ¿qué significa eso? Entonces, todo el incremento de marketing, de mercadeo, se van a ver incrementados, dado que igual mire la proyección que se está haciendo. Entonces vean que esa es una decisión que uno la tiene que tomar, y que igual al tomar esa decisión los costos se van a incrementar, pero también los costos se incrementan, pero las ventas también se van a incrementar. Entonces, igual, si usted le pregunta a la gente, dice, no, nosotros no queremos sino salir aquí, vender aquí cerquita, donde no tenemos que pagarle a nadie. Sí, pero eso es pensar en pequeño, eso es pensar en nunca van a salir de donde están. Entonces sí me voy a entender del papel que tiene que jugar uno como proyectista y cómo tiene que abrirse y presentar un proyecto grande, maduro, con visión de crecimiento, de cambio de mentalidad desde pequeño productor hacia un empresario. Porque detrás de eso lo que va un proyecto de inversión es, miren, lo explicaron en la presentación, es incrementar la producción, es incrementar el servicio, es tener mayores ingresos, es ser más rentable, porque si no, entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Estamos claros, Joseph? Sí, profe, gracias. Yo tengo un comentario, profe. ¿Alguien más? Tengo un comentario ahí. Adelante, con respecto a eso que estaba escuchando, lo que decía Eva y lo que decía el
compañero Joseph. Creo que en esto de los proyectos de inversión que se están desarrollando pesa muchísimo la parte de la experiencia que se tiene y también hasta cierto punto de la misma gerencia que nosotros estamos teniendo al redactar el proyecto de inversión. Porque, por ejemplo, con esta duda que tenía Joseph de la publicidad y de hacerlo el marketing en pulperías y eso, digamos, yo lo puedo decir por experiencia, digamos, que yo el primer año, digamos, que trabajé con marketing así, pues es funcional. Obviamente usted llega a cierta cantidad de personas y igualmente se va a vender y se va a hacer más que como si no hicieran nada, ¿verdad? Pero la diferencia, por ejemplo, con este año que yo pagué publicidad, o sea, es abismal. Estamos hablando que puede crecer a 1000% lo que se crece en ventas solo por pagar una publicidad. Entonces, digamos, ese tipo de experiencia hace una gran diferencia con respecto a lo que decía Eva también, que yo estaba pensando. Igual, yo también consideré lo de la aplicación. De hecho, por eso igual en el diagnóstico está las generaciones de las bicicletas, ¿verdad? Y qué tipo sería la más rentable, porque si sacamos lo de la aplicación, los costos se van muy arriba, aún sacando, digamos, el marketing y todo, pero yo lo pongo en perspectiva a lo que yo he visto y digamos, he trabajado y funcional a la cantidad de clientes y lo que yo he visto que se puede percibir, digamos, hasta cierto punto con la experiencia, ¿verdad? Entonces eso creo que un proyecto de inversión, el redactarlo, el hacerlo, o sea, nosotros no solo estamos redactando un documento, sino que tenemos que ser parte o por lo menos tener experiencia o no sé, o contar con gente que tenga la experiencia para poder redactar un documento, porque nosotros podemos hacer muchas cosas en la teoría, pero la realidad son otras, ¿verdad? Y lo vi de ejemplo, ahorita yo estaba hablando con una empresa de marketing para abrir la página web y esas cosas, que eso tiene un costo, pero yo ya vi lo funcional que es trabajar en redes sociales y tener página web, entonces ya uno considera esas cosas, ¿verdad? Entonces sí creo que, bueno, es como un comentario, ¿verdad? Lo que pesa, digamos, la experiencia y lo que pesa también tener gente que conoce, digamos, el sector. Por ejemplo, esta misma gente de marketing, ellos mismos me asesoraban con muchas cosas que yo no sabía y que me van a servir, digamos, para el proyecto que estoy redactando. Igual que con otras personas que he consultado y he estado hablando. Entonces son cosas que uno sí debería buscar, personas que igualmente conozcan el negocio, que hayan trabajado en algo parecido, para nosotros también fortalecer el proyecto. Muy bien, Jessy, muy bien tu comentario. Profe, también ahí agregándole, perdón, un poco a lo que decía el compañero, yo también pienso que eso va a depender mucho de la población a la que usted le quiere llegar. Porque si, por ejemplo, es un proyecto en una zona que no hay mucho acceso a internet, nada hace usted con pagar un montón de marketing a que haya redes sociales ahí, digamos que su propuesta para hacer conocer el proyecto se dé por medio de este tipo de cosas tecnológicas, si el proyecto lo voy a desarrollar en un lugar donde no hay tanto acceso a la tecnología, ¿verdad? Entonces todos esos panoramas tienen que analizarse antes de pensar en cómo voy a hacer la publicidad. Otra cosa, profe, tal vez agregar en relación a lo que está diciendo André, hay personas que piensan que estar en todas las redes sociales está bien y no necesariamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay sectores muy específicos o un mercado muy específico, y si, por ejemplo, alguien está trabajando ropa que es diseñada especialmente para jóvenes. Bueno, en Facebook está todo mundo, pero en la mayoría de los jóvenes adolescentes están ahorita, por ejemplo, en plataformas como Instagram. Lo más obvio sería, en este caso, después de hacer todo un estudio y demás, que el lugar donde se haga, si hablamos, por ejemplo, de redes sociales,
toda esa campaña, todo ese marketing, todo ese mercadeo y todo lo que hay detrás en la plataforma donde más están las personas a las que a usted le interesa. Porque, por ejemplo, algo que la gente no sabe, incluso yo no sabía, siendo de Monteverde, es que yo a veces decía, ¿cómo hacen ciertas empresas en medio de tanta coyuntura tan terrible ahorita para poder tener el tope, ¿verdad? Sus instalaciones al tope de, según lo que ha indicado el ministerio, ¿verdad? Y averiguando y así para entender un poco mejor, es porque estas empresas no es que publican en Facebook todo, sino que tienen un mercado muy específico y colocan esa información donde saben que la gente le va a llegar, y eso pues vale plata. No es simplemente decir, ay, como sé que en Facebook está todo el mundo, lo publico, sino que sí hay que pagar para que esa estrategia de mercadeo llegue como tiene que llegar. Vea, ahí al respecto de los comentarios que ustedes hacen, yo creo que algo de lo cual hay que tomar conciencia es que todo esto que ustedes indican, hay un estudio cuando se está formulando el proyecto de inversión en el cual se contempla todo eso. ¿Cuál es el estudio? El de mercado. El de mercado, precisamente. Entonces vean que ahora que estamos viendo costos, que estamos entrando a la parte financiera, en donde estamos tomando conciencia de, a la hora de hacer los diferentes estudios, la seriedad con las cuales hay que hacerlos, de los puntos mínimos de los cuales hay que considerar, porque todo eso se ve reflejado en costos. Y al final, cuando hablamos de un proyecto de inversión, si no hay rentabilidad, téngalo por seguro de que nos va abajo con el país. Entonces, yo creo que es parte del aprendizaje, es parte del proceso por el cual ustedes están pasando. Cada vez igual están tomando mayor conciencia de lo que significa formular un proyecto de inversión y sobre todo dándose cuenta de la importancia de hacer con toda la seriedad, con todos los componentes, los diferentes estudios. Jesse ahorita mencionaba algo de lo cual sí creo que es importante el tener mayores conocimientos técnicos, tener mayores criterios técnicos. Sin embargo, yo creo que ustedes desde la formación disciplinar que tienen como planificadoras y que deben de trabajar con los especialistas en la parte técnica, es aprender a buscar esa información. Vean que no se necesita ser un especialista en bicicletas para poder uno tomar conciencia y averiguar e investigar un poco sobre lo que significa, por ejemplo, el servicio que ustedes están ofreciendo, tanto Jesse como Eva. Es decir, ¿por qué? Porque son servicios en los cuales uno mismo se puede ver involucrado. Entonces, yo asumo una posición aquí, técnicamente, desde qué es lo que yo necesito de este servicio. Es decir, yo necesito una bicicleta de calidad, yo necesito las condiciones, las protecciones, yo necesito la seguridad, yo necesito los precios, yo necesito el seguimiento, yo necesito la difusión y el acceso a la información. Entonces, desde ahí ustedes pueden entender un poquito más sobre esa parte técnica, sin necesidad de ser un especialista en la parte técnica. Comparto con Jesse en el caso, por ejemplo, de la experiencia de Jesse que tiene porque es un empresario, un microempresario que ya tiene años de estar con su emprendimiento. Es decir, él ha aprendido mucho de eso y ahorita más bien lo que le está sacando más provecho es a la parte teórica para poder darse cuenta, tomar conciencia de los pasos por donde él ha pasado, y ahorita se está dando cuenta de lo importante que es tener mayor conocimiento técnico. Eso le da mayores habilidades a la hora no solamente de entender la parte teórica, sino también de aplicar muchos aspectos teóricos en la realidad. Entonces, vean que aquí esto es un todo, es como nosotros, y yo les he insistido a ustedes, yo creo que a ustedes siempre trato de que se posicionen ya como profesionales, formulando un proyecto de inversión, porque se están enfrentando a casos reales, y en esos casos reales la gente, mira el mismo Jesse vive de eso, esa es su vida, esa es su empresa. Entonces igual aquí no puede dar vuelcos, aquí es cómo ir a lo mejor, a salir siempre adelante, a ganar, a mejorar.
¿Y cómo se mejora? Bueno, haciendo bien el trabajo. En este momento es, bueno, todo lo que tiene que ver con la formulación de un proyecto de inversión desde el punto de vista teórico, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, cómo es que se implementa en la práctica. Entonces vean que aquí es cómo ustedes tienen que salirse de ese cuadro, de ese margen, de esa estructura que la universidad les da, que es aprendas en esto, memorícenlo y después vayan, utilícenlo y se dan cuenta de que no es la misma cosa, sino que desde allá pueden empezar a asumir posiciones de uno como profesional y a identificarse ante esas realidades para saber entonces, ok, qué es lo que yo puedo ofrecer y cómo puedo ayudar a mejorar. ¿Hay algún otro comentario al respecto? Porque si no, yo creo que ya podemos ir cerrando. ¿Hay algún otro comentario que quieran hacer al respecto? Me parece que ha habido mayor discusión. Les agradezco mucho a los que han estado participando. Espero que no sean los mismos. Por favor, vean que si no, que ustedes se lo propongan, que si no, que ustedes se vuelven a preguntar y vean que hay cosas importantes, hay cosas que nos permiten aclarar y que si ustedes no participan, yo no me doy cuenta de lo que están pensando, cómo es que están asimilando lo que estamos viendo. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a ver, tenemos 26 personas. Yo necesito que hasta aquí les agradezco mucho, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Y conforme se vayan ir retirando, me van diciendo despacio para yo irlos anotando, por favor, aquí. Yanari Sánchez.